Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Estoy Viendo de la revista Cine. Yo soy Luis Fernando Vergara, director de la revista Cine. El día de hoy me encuentro, como siempre, con Juan Carlos Bernal y Guillermo Morán, editores de la revista, pero también tenemos un invitado muy especial, que es Sebastián López de Cazadores de Historia, una página de Instagram que ha crecido últimamente, comparte contenido especializado de cine y televisión. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti y de tu cuenta. Hola Luis, hola Juan, hola Guillermo, ¿cómo están todos? Gracias por la Hola, bien, muchas invitación. gracias. Muy bien, Cazadores de Historias es un proyecto personal que comenzó hace ya casi un año a través de Instagram, que siempre tuve como una gran acogida como en la aplicación, ya que todo ha sido como muy visual y es algo que siempre me ha gustado. Y el concepto de Cazadores de Historias es encontrar tesoros escondidos entre las plataformas de streaming, sobre todo en estos momentos que las salas de cine están cerradas. Entonces es buscar esas joyas de la televisión, entre las películas que pasan desapercibidas, que no han sido muy populares, pero que tienen una gran calidad narrativa. Bueno, súper interesante. Y para los que nos están escuchando, si quieren saber más de Cazadores de Historia, ya saben que lo pueden encontrar en Instagram como @Cazadores de Historias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de las películas enfocadas en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un foco de tres películas interesantes que nos gustaría discutir, pero vamos a hablar en general de este tema tan interesante que son este tipo de películas. Juan Carlos, Guillermo, ¿alguno quiere comentar algo antes de iniciar? Bueno, no, la cuenta de Cazadores de Historias es muy chévere, pero yo quería hacer una pregunta a Sebastián. ¿Esto está un poco inspirado en Indiana Jones, como Cazadores del Arca Perdida, algo así? Diste en el punto exacto. Sí, cuando estaba yo haciendo el proyecto, pues todo el concepto estaba ligado a ciertos como cazadores, buscadores de tanto del cine, tanto y también como la literatura. Entonces, claro, nuestros como guías, nuestras inspiraciones están en Indiana Jones, obviamente por todo el tema del Arca Perdida, del Santo Grial, todos estos grandes tesoros que caza el doctor Henry Jones. Y varios como también figuras como de los Mil y una Noches, como Aladino, Sinbad, que también son, que Ok. van a cuevas de Ujú. las maravillas, a cuevas del tesoro para todo esto. También quisimos como ligar un poco al personaje de Lara Croft, que aunque es de videojuegos, pues ha tenido Oh, como esa trascendencia en el cine, y ya también es, bueno, Tomb Raider, se traduce sí, como es esta Sí, que también súper es, cazadora de conocido también tumbas. es arqueóloga como Indiana Jones y también... también, Exactamente, o sea, sí. todos estos personajes Y han tiene inspirado el otros concepto. tesoros escondidos. Exacto, o sea, y claro, todos estos personajes inspiraron el concepto, la paleta de colores que jugamos son totalmente como entre el marrón, el dorado, para hacer como todo este ambiente del tesoro escondido en templos. Ok, muy interesante. Bueno, pues no sé, Guillermo, ¿tienes algún comentario? No, lo que yo creo que entremos ya en materia con las tres películas que no las hemos mencionado. Una es La vida es bella, la otra es Hasta el último hombre y la última película, pues, de las principales que vamos a hablar hoy es sobre Dunkerque. Entonces, no sé si empezamos por La vida es bella. Dale, como quieran. Bueno, sí, pues bueno, todos conocerán a La vida es bella, es una película muy famosa, muy popular de la década de los noventas. Roberto Benigni fue el protagonista de esta película y con ella se volvió mundialmente famoso. Una historia bastante conmovedora, pero Sebastián, ¿qué nos tienes que decir acerca de La vida es bella? Bueno, obviamente crecí con esta película porque la pasaban mucho en el canal Caracol cuando yo era niño. Ujú. Entonces era de estas películas que pasaban muy seguido y que uno veía siempre. Entonces, claro, siempre me gusta verla. La repetí incluso en estos días y es una película muy conmovedora. Me gusta mucho porque primero siempre vemos películas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, centradas en estadounidenses, alemanes, entonces es chévere ver esta perspectiva italiana, sobre todo porque, claro, era un país que estaba regida
pues, con el dictador de Mussolini, y ver Fascismo. sí, todo este fascismo en esta parte del mundo, era una perspectiva interesante que no había sido como muy descubierta en el mercado internacional. Y bueno, la película, claro, es conmovedora porque la primera mitad es una historia de amor increíble y después te dan un altibajo emocional con la guerra entrando de lleno. Y todo este juego que tiene el personaje de Roberto con su hijo, ¿no? Es para hacer llorar, pero me parece que es de esas joyas que creo que en 100 años van a recordar la vida de ella todavía. Y eso que estabas diciendo es algo muy interesante que precisamente me ha pasado que cuando hablo con alguien acerca de esta película o por comentarios que he visto o he leído, La vida es bella es de estas películas que te deja una sensación que o la quieres o la odias. Pero no es algo, no te deja de pronto algo como muy neutral precisamente por lo que estabas diciendo, esos altibajos en los que puedes encontrar durante la película. Qué opinan de esto? Yo Bueno, creo pues, que, Juan, yo creo Guillermo. que con respecto a lo que dice Luis Fer, si de pronto hay alguien que la odia, yo creo que es por el final, porque es una película bien lograda, pues yo creo que aquí no vamos a hacer ninguna clase de spoiler a hablar claramente de esa película que ya tiene más de 22 años. Yo creería que por el final trágico, un poco, por eso sería que mucha gente no le gusta ese final, pero la trama en general de la película es muy entretenida. Es una visión, como decía Sebastián, que también muestra la parte de una historia de amor y se va desenvolviendo de cómo el amor de un padre, primero el amor de una pareja y después el amor de un padre de familia para tratar de esconderle a ese hijo los horrores de la guerra y que ellos están viviendo en la actualidad. Es cierto, yo en lo personal no conozco a nadie que la odie, realmente. Y creo que Sebastián decía algo muy interesante, que justamente viene el tema que muchas de las películas de la Segunda Guerra Mundial tienen esta visión norteamericana. Son pocas las que tratan de demostrar otra visión que va más allá de los aliados o de quienes ganaron la guerra. Y por ejemplo, me viene a la cabeza Cartas desde Iwo Jima, que es una película que también, a pesar de que es estadounidense la producción, por ejemplo la dirige Clint Eastwood, es una película que habla completamente de los enemigos de Estados Unidos, que son los japoneses, y de cómo ellos tienen que vivir casi que el final de la guerra y momentos antes de su derrota. Creo que también es chévere que las películas sobre la Segunda Guerra Mundial muestran esas facetas diferentes a las que todos conocemos, a las que Hollywood repite constantemente. Sí, no, y lo otro interesante es cómo todas estas películas, pues en general creo, no solo de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la guerra, siempre buscan mezclar como esta parte de la guerra y la parte romántica de la historia de amor que surge durante todo esto. Pues si nos acordamos también de esta película Harbor, eh, la película también, aparte de la guerra, se centra mucho en la historia de amor de los personajes principales. Acá en La vida es bella también pasa un poco. eh, Creo que también en una de las películas de las que comentamos, El último hombre, también se enfoca un poco en la parte de la relación entre el protagonista y su esposa, de toda esa parte romántica, cómo la conoció, cómo se enamoran. Entonces creo que eso es lo que nos lleva a querer este tipo de producciones, ¿no? Sí, creo que lo que habla Juan es muy cierto porque tenemos muchas perspectivas estadounidenses, entonces es chévere ver estas perspectivas de otros países. Ahorita que estábamos mencionando todas estas películas, recordé mucho la tumba de las luciérnagas, ya que pues es esta apuesta animada del estudio Ghibli por mostrar un poco de humanidad entre los soldados más jóvenes que tenía el imperio japonés. Entonces, claro, es muy conmovedor. La película desde el comienzo te dice qué va a pasar y no sé por qué la gente la sigue viendo después de saber que la De tragedia saber que el va a final. pasar. Sí, pero es terrible, pero es bueno porque, claro, nos muestran perspectivas de la guerra siempre entre los buenos y los malos, pero claro, o sea, tal vez sí, el régimen nazi era este villano del mal por excelencia,
pero entre sus cómplices, entre Entre sus sus... filas, entre sus seguidores. Sí, debía haber soldados que no estaban de acuerdo con tal vez esto, tal vez no se dieron cuenta en su momento, en el caso de Japón, estos niños que no tienen ni idea, que solo están como buenos patriotas, pero al final ya no quieren nada, quieren tener una infancia. Es verdad, esas perspectivas creo que son muy importantes y de pronto en esta época de cuarentena es cuando tenemos más tiempo de revisar y de sacar a la luz películas como esas. Pero digamos, eso yo creo que nos da paso como a la siguiente película de la que podemos hablar, que es Dunkerque, donde pues Christopher Nolan hace eh, como una perspectiva diferente de lo que pasa en varios días, en cuestión de una semana más o menos, y muestra cómo es los hombres que viven la guerra desde el aire, desde el mar, desde el agua. Creo que es una película bastante diferente de cómo se han tomado todas las de la Segunda Guerra Mundial. No sé, Sebastián, ¿qué opine? Bueno, Christopher Nolan creo que es uno de los pocos cineastas ahorita que ya son muy populares, que siguen teniendo esta gran libertad de que Warner Bros. Le da una libertad increíble para hacer sus películas. Él tiene esta gran afición por el tiempo, o sea, todas sus películas tratan sobre el manejo del tiempo, incluso esta que es una recreación histórica de este rescate nos muestra que tres historias, una que pasa en una hora, otra en una semana, otra en un día, y se intercala de una forma increíble. Dunkerque creo que es de estas películas donde juega mucho todo el manejo de la tensión. Christopher Nolan se inspiró mucho en el cine mudo para generar esta tensión de los soldados que prácticamente no tienen diálogos y es increíble cómo lo maneja. También por otro lado es bien porque no es una gran película bélica, no tenemos grandes explosiones, los extras no están corriendo, matándose de un lado al otro, simplemente estamos en esta perspectiva muy humana que es quiero salir de esta costa, quiero regresar ya a mi hogar. Entonces creo que es una película muy desde el corazón humano que tenían los ingleses de queremos rescatar a nuestros soldados, no nos importa que vayan a la guerra, solo no queremos que sigan muriendo. Sí, no, eso que estabas diciendo es lo interesante de Dunkerque, cómo se enfoca en en seguir las historias de cada uno de los personajes y enganchar a la audiencia de forma emocional, siguiéndolas y conociendo las historias de cada uno de ellos, ¿no? Que precisamente como dices tú, es una forma diferente de ver estas producciones bélicas a las que estamos acostumbrados, que es la guerra, la explosión, pero no, aquí vemos es un poco más a la persona, al humano, ¿cierto? Bueno, sí, yo creo que es bastante importante, sobre todo como lo que dice Sebastián, la historia humana, y tenemos que recordar que ese mismo año se estrenó también una película que habla sobre el mismo tema, sobre la salida de Dunkerque, que es Las horas más oscuras, en donde toman otra perspectiva totalmente diferente, que es la perspectiva política. O sea, ahí como muestran cómo Winston Churchill debe pues hacer todo el plan para sacar a estos soldados allá de la playa mientras los nazis están acorralándolos y pueden ganar casi que la guerra si llegan a asesinar a estos personajes. Recordemos que Gary Oldman también sale en esta película, se gana el Oscar por una actuación impecable de Winston Churchill y que también, como decía Sebastián, no tiene un contexto bélico, o sea, a pesar de tratar de Segunda Guerra Mundial, a pesar, no muestra el tema político, o sea, como un La parte político. política y estratégica. Exactamente, y también un poco emocional porque si recuerdan, Churchill, pues la tensión que él tiene por salvar miles de vidas, ¿sí? Y cómo tiene que sacrificar a algunos en la batalla o tiene que sacrificar a otros para que la mayoría se salven. Es realmente muy importante y muy curioso que esas dos películas sobre el mismo hecho se hayan estrenado el mismo año, ¿no? Exacto. La verdad creo que uno podría hacer un maratón de verse las horas más oscuras y de una vez seguir con Con Dunker Dunkerque. porque claro, están tan superpuestas. Venga, y bueno, hablando, bueno, un poco de películas, pero de las sensaciones que le dejan a ustedes las películas, no solo estas de las que estamos hablando, sino en general las películas de guerra, que están basadas en hechos reales, ¿no les pasa que cuando ustedes están viendo la película
y y que no conocen la historia, durante el transcurso de la película lo primero que hacen es como coger el celular y venga, voy a leer, ¿eso sí pasó? Venga, ¿quién es este? O al final, si de pronto muchas veces las películas al final muestran quién era el personaje, fotos o imágenes del personaje como era en la vida real. Otras no lo muestran, pero entonces las que no lo muestran, ¿no les pasa que quieren ver exactamente quién era, si sí se parece el actor, para ver si esa relación, esa actuación del actor fue muy buena o no, de verdad? ¿No les pasa eso? Sí, la verdad es como más o menos una obsesión que uno tiene al salir del cine, a terminar de ver la película, ya que uno quiere saber qué tan cierto fue todo lo que me están mostrando. Ajá. Digamos, la historia de Hasta el último hombre, la película de Mel Gibson que vamos a hablar, De Andrew, eh, es, protagonizada por Andrew Garfield, sí. es una historia tal vez muy poco conocida, no es de esas grandes, grandes historias de la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos, sino es una historia un poco más underground. Y que cuando lees, Y perdón te interrumpo, pero cuando lees la sinopsis, tú dices, pero ¿pasó de verdad rescatar a 75 hombres él solo? O sea, una cosa... exacto, y toda la película, la verdad, es increíble esa batalla en ese risco donde los japoneses están bajo tierra, todo parece sacado de una ficción, pero no, es realmente verídico. Ujú. Y ver todo lo que Mel Gibson creo que hace ahí como un equilibrio muy bien entre su dirección con este tipo de películas y también recordar que él fue un héroe de acción con Mad Max. Entonces hay mucha acción, pero en esta película, pero tratada bien con respeto, no se va muy a la parafernalia. Pero sí, siempre que veo este tipo de películas quiero investigar. Me pasó mucho con esta película de El Código Enigma, que es Ujú. con Benedict Ah, Cumberbatch. sí, Quería saber si realmente a Alan Turing lo habían condenado y él se había suicidado con esta con una manzana manzana. que luego fue como el mito de que esa manzana era el símbolo de Apple, el logotipo de Apple, de Steve Jobs. Ujú. Ahí, pues, siempre quise saber si todo eso era verdad o solamente era parte de lo que se había inventado los fans detrás. Es muy interesante, hablando del código Enigma, cómo hay tantas perspectivas de las películas, ¿no? O sea, en Hacksaw Ridge muestran a un solo hombre, una historia muy, muy personal realmente, ¿sí? Porque más que la guerra, aunque muestran escenas, es una historia muy personal, de cómo él toma sus decisiones y de cómo todas esas. Y luego, digamos, hablando de Código Enigma, es un hombre, eh, y es una película muy científica también si lo vemos desde ese punto de vista, porque no muestran allá más mucho romance, ni muestran mucha guerra, sino es como un hombre a través de su intelecto logra ayudar, pues es una de las claves para ganar la guerra. Si uno lo mira ya en la perspectiva, pues hoy en día. Venga, No sé, una pregunta que no recuerdo bien, hablando del último hombre. eh, Esta determinación del personaje de no usar armas, de querer ser es médico y no, o sea, no ser capaz de tener un arma en la mano, es algo personal, ¿cierto? No es nada de religión ni nada de ese tipo de cosas. No, sí, son ¿Son creencias creencias? religiosas. Ok, Sí, no son recordaba creencias si religiosas, estaba sí. esa parte relacionada. Sí, creo que él, claro, o sea, tiene una formación pues muy religiosa, entonces claro, se vuelve objetor de conciencia, pero claro, según la película nos agregan este dramatismo de que él pudo matar a su hermano cuando Ujú. era joven Joven. de un Ujú. ladrillazo y que luego pudo hacerlo con su padre cuando estaba golpeando a su madre Con la con un mamá. arma. Entonces, todo ese choque que él tiene con las armas, con toda esta violencia, es lo que lo forma mucho. Y claro, pues el dogma religioso está muy presente en la película, tanto que una de mis escenas favoritas es que los soldados paran un poco la entrega al combate porque él no ha terminado de rezar, o sea, ya los Usaba. soldados Claro, sí, están ahora recuerdo esa conscientes de parte, la sí. fuerza, que sí, es increíble. Sí, sí, recuerdo esa parte muy buena, sí. Y y es que Mel no Gibson, recordaba muy bien por lo que tenía en la cabeza, recordaba era al papá, que el papá también fue militar, y pues toda esta violencia con la que vivió, pero no recordaba esa parte que le hayan inculcado a él como tal alguna religión, entonces por eso estaba como un poco desubicado con esa parte.
protestantes, si no estoy mal. Creo que son cristianos protestantes. El papá también había combatido en la Primera Guerra Mundial y a mí lo que me llama la atención de esta película, no sé si me están escuchando ahí, Sí, sí. es que se me hace, y lo he leído por ahí, es una historia real, pero hombre, el man es bastante terco con sus convicciones. No tenía la necesidad, yo creo que son pocos los hombres en la historia de la humanidad que si tienen la posibilidad de no asistir a una guerra, siguen insistiendo para asistir a esa guerra y cumplir desde cierta forma. Eh, y también irse a una Segunda Guerra Mundial o a una guerra o cualquier conflicto armado con el pensamiento de no empuñar un arma, también es una historia de valientes, es una historia de un héroe de la vida real que nos demuestra que no necesariamente con armas se puede combatir y que su papel puede ser muy importante en la lucha por su país y por sus compañeros. Pero es que lo que tú dices, Guille, es válido, pero me parece que es otro tiempo. En esa época, ir a la guerra era fundamental para cualquier joven. Cada joven quería ir y participar de la forma en que ellos pudieran. Entonces, precisamente el hermano de él fue y murió en la guerra. Nunca regresó, pues, dan a entender que murió. O por lo menos no lo muestran más. El, Exacto. pa- el Y papá también fue a obviamente la el Primera papá fue a la Guerra. guerra y él quería también pues por lo que se puede apreciar, él quería también como tener Ser útil. esa aprobación también por parte del papá de que, mira, yo también voy, no soy de pronto de De guerra, armas pero tomar. puedo ir y ayudar por medio de la medicina, por medio de ayudar a los otros. Entonces, esa era la convicción que tenía y por eso, de pronto, esa terquedad que tú dices. Sí, tal vez. Sí, Y, pues digamos, perdón un momento, Sebastián, qué pena. no, no, Eh, tranqui. bueno, digamos, esto que dice Luifer es muy importante, ¿no? Lo que hablamos creo que al principio con Sebastián es, siempre nos muestran que los jóvenes querían ir a la guerra y que tenían un compromiso por su nación, pero esa es la perspectiva estadounidense. Ellos siempre han sido muy patriotas en el sentido de, vamos a la guerra, somos el país más importante del mundo, somos los que ganamos, entonces muestran como si eso fuera una obligación, pero yo creo que también que en esa época había mucha gente que tenía miedo Claro, de por ir a la supuesto. guerra y de no asistir o sea, realmente trataba de buscar cualquier manera. Me acaban de traer a colación una película, en este momento no recuerdo muy bien su nombre, pero es acerca de unas muchachas beisbolistas Ah, sí. que conforman la liga de béisbol femenina, cuando en la Segunda Guerra Mundial no hay hombres en Estados Unidos para jugar la liga masculina. Entonces conforman la liga femenina. ¿La has visto, Sebastián? Sí, una liga de triunfadores, no me acuerdo cómo se Sí, llama, sí, pero sí, 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 sí. Sí. claro. Estoy confundido, no sé si es la que yo tengo en la cabeza, la que es con Madonna, no. Sí, es con Sí, sí, Madonna. Ah, sí. entonces sí, Es no con recuerdo el Madonna. nombre, sí, no recuerdo el nombre. Es con Gina Davis y con Tom Hanks. Sí, Eh, exactamente, que es el sí, entrenador que es alcohólico. Ujú, sí, sí, sí. Es otra perspectiva, ¿no? De una película que, si bien no muestra la guerra, es ambientada en esa época. ujú. Sí. Ahí que estaban hablando de estos jóvenes que fueron pues reclutados o se reclutaron en esa guerra. Peter Jackson, el director de la saga del Señor de los Anillos, hizo un documental donde remasterizaba material de archivo sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un documental de HBO que se llama Jamás llegarán a viejos y muestra que muchos soldados británicos entraron a la guerra creyendo que iba a ser un conflicto simple, que iban a solamente hacer acto de presencia frente a los alemanes y que realmente no iba a hacer mayor cosa. Ellos no estaban conscientes del conflicto después que iba a hacer, pues tanto la primera como la segunda, que fue contra el mismo país, no tenían ni idea de que iba a ser tan bárbaro y muchos de ellos pues no volvieron y otros, claro, quedaron con esos traumas, este estrés postraumático que da la guerra, terrible. Es verdad, es que es duro, ¿no? Pero digamos, Sebastián, ¿qué otras películas te recuerdas de pronto o para todos nuestros seguidores, para quienes nos escuchan y nos ven, les pueda recomendar que tú digas, bueno, ustedes, no sé, yo voy a decir algunas así que se me vienen a la mente, El Libro Un top Negro, 3 de películas que de pronto quieras compartir de la guerra, sí. dices tú, Juan Carlos, o...
Sí, sí, no, y otras de la Segunda Guerra Mundial que Ok. se nos vengan a la mente, o sea, como está el Libro Negro, que es una película que trata sobre una mujer holandesa, si no estoy Bueno, pero mal, o espérate, el mismo... no te le gastes el top 3 a Ah, Sebastián. bueno, no, pero esa no es tan, no creo. O el niño de pijama de rayas, que es un poco Sí. similar a La vida es bella. Sí, Sebastián. bueno, mi top 3 creo que sería, bueno, no pondré como el orden del top 3, pero Ajá. las diré. Eh, bueno, la lista de Schindler me parece una gran película sobre la Segunda Muy Guerra buena. Mundial. Es muy emotiva, ya que, bueno, cuando yo la vi no sabía sobre esta historia. Me gustó por eso mismo que decimos de, claro, los nazis eran el mal absoluto, pero debía haber alguien bueno o que estaba ahí infiltrado para hacer el bien, como fue Oscar Schindler al salvar a Encanta esa todos película, muy estos buena. Sí, es prisioneros buenísima. de un campo de Yo concentración la que vi en más o menos él VHS. se hace simpatizantes para salvarlos. Me gustó mucho Bien. esta gran historia contada por Spielberg. Em, Sí, ¿cuál otra Sebastián? ¿Sí? Bueno, em, ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, te perfecto. estamos escuchando. Está bien, perfecto. La segunda es una del año pasado que me gustó muchísimo, Jojo Rabbit. Sí, muy Me buena. encanta Mm. esa película, ya que pues te muestra otra perspectiva. Creo que Esa sí es esta una forma en perspectiva que... completamente diferente, ¿cierto? Esa sí es una Sí, perspectiva y súper sollada. Me parece genial esa película. sí, de verdad, o sea, nadie nunca habla de cómo todo el Tercer Reich adoctrinó a su pueblo desde que eran niños. De verdad, uno ve investigaciones de cómo eran las cartillas estudiantiles de esa época donde mostraban a los judíos, a los gitanos como monstruos y que los niños crecieron creyendo esto. Ajá. Y Jojo Rabbit muestra eso cuando el protagonista ve a esta niña entre sus paredes y cree que de verdad es un demonio que está ahí, que incluso el director hace esta toma de los dedos como si fuera una película de terror. Es increíble cómo es la perspectiva de este niño. Y la tercera, creo que no es tan conocida o no pegó mucho en su momento, es Operación Valkyria, que Ujú, fue protagonizada por Tom Por Tom Cruise. Cruise, sí. ujú. También me gusta mucho esta perspectiva de los soldados en un punto de la guerra se dieron cuenta de que estaban haciendo mal, de que ellos eran los equivocados en este conflicto y estos comandantes nazis tratan de hacerle un atentado al Führer para ver si termina la guerra. Hay toda una gran maquinaria, es un plan, de verdad, parece una misión imposible, de verdad, muy al estilo de Tom Cruise, para hacer que, que tenga efecto este atentado. Pues al final no resulta, pues hay muchos mitos, pero me pareció que fue una buena historia para contar de que no todos los alemanes eran malos en su momento. Venga, casi ninguno, pues, creo que comentó o habló de esta película que a mí personalmente me parece una de las mejores que he visto y es El pianista. No sé Eh, qué les parece, porque no sé si es que no la han visto No, no, sí. no, es porque es que excelente. esa Sí, sí, película sí. es excelente. Me parece a mí que es muy similar a la lista de Schindler en cuanto a la parte emocional y como en esa parte en que te engancha con la historia y con todo lo que va pasando de cómo este señor se va escondiendo y va logrando encontrar gente que lo ayuda, pero toda esa travesía para poder salir del país, ¿no? O sea, a mí me parece esa película súper interesante. Sí, la verdad el pianista la habíamos olvidado y voy a hablar de otra que también quería hablar al principio y no lo recordé, Casablanca. Creo que el Ujú. pianista pues tiene una carga emocional fuertísima, pues porque es la manera de sobrevivir, de cómo un hombre tiene que sobrevivir, un hombre talentoso, un hombre pues que era genial en su época bueno, y los horrores, o sea, los horrores de la guerra sin necesidad de mostrar los asesinatos o las Ujú. bombas o toda esta cosa. No sé, Sebastián, qué piense.
Sí, creo que El pianista es de estas películas donde te retratan que no importaba quién fueras en estos países o Alemania o aledaños como es Polonia, eh, si de verdad tenías la sangre hebrea o de alguno de estos enemigos del Reich, no importaba qué tan talentoso fueras, qué tan influyente fueras, te van a perseguir por siempre. Y era una historia donde tú simpatizabas demasiado con el protagonista, donde odiabas demasiado que pasaran todas estas atrocidades. Y ahí que hablabas de que no hay grandes bombas, es algo que comparte un poco con Dunkirk, que en esta película tú nunca ves a los alemanes, nunca les ves la cara en Dunkerque. Ujú. Es chévere porque es todo un concepto de este mal que está en las sombras, este mal que tú no ves, que te está disparando por todos lados, pero que no le ves la cara. O sea, Exactamente, sí, es que está ahí presente, pero no lo vemos. Sí, es interesante. Realmente podríamos quedarnos todo el día hablando Hablando, sí. de uf, películas de la sí, Segunda sí, Guerra Mundial, lo que decía sí. Casablanca, que es una historia de amor ambientada en la misma época, en Marruecos, o incluso El paciente inglés, que es Uf, otra sí. historia de amor, que es una película muy buena, donde muestran, o sea, la guerra, pero al mismo tiempo cómo afecta y cómo las historias de amor y hasta de traición y pasiones se desarrollan. Pero bueno, yo creo que eso quedará para otra edición. Eh, Agradecemos a Sebastián. No sé si tengas alguna otra recomendación, de pronto en qué plataformas están algunas películas en este momento que nuestros seguidores puedan ver. Bueno, creo que hay muchas plataformas donde pueden encontrar de la Segunda Guerra, pero de verdad, viendo como en estos días en Amazon Prime es donde hay mucho más contenido sobre estas películas, no solo de grandes películas taquilleras sobre la Segunda Guerra Mundial, sino hay bastante cinearte o películas independientes sobre Ujú. este tema. O sea, ahí verán mucho el catálogo de este género, subgénero bélico en esa plataforma. Bueno, Sebastián, muchas gracias. También a Luis Fernando por acompañarnos. Nos queda la tarea de seguir viendo más películas y aprender un poco de esto. Pues invitamos a todos nuestros seguidores a que sigan a @cazadores de historia en Instagram, también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Revista Cine, y que nos sigan en todas las plataformas, Facebook, Instagram y Twitter como Revista Cine, y pues estaremos hablando en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos, a Sebastián por su compañía, a Luis Fernando, Muchas a gracias, Guillermo, Sebastián, y hasta el por estar próximo, acá. te estoy viendo. Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo Listo. increíble. Bueno, a Chao. ti. Bueno, vamos a cine.